bueno, pues que ya forma parte de nuestro día a día desde que empezamos. Por ejemplo, estoy viendo ahí a Cristina. No sé si hay alguien más, pero bueno, a Cristina sí que la veo. El foro nace con la idea de vincular lo que estabais diciendo desde que yo me he conectado, lo que es el modelo sistémico con el contexto educativo. En el primer foro estuvimos trabajando sobre precisamente lo que acaba de decir ahora Rosario, el tema de la formación de profesores en las que algunos de nosotros estamos dando formación en los centros de formación del profesorado y también hubo una exposición por parte de una profesional que trabaja en el ámbito privado, pero que también vincula educación y sistémica, Inma desde la parte pública y Blanca desde la parte de psiquiatría, desde sanidad. Y bueno, con eso hicimos ese primer foro. Y ahora en este segundo foro, bueno, pues a mí me apetecía traer a una persona que para mí ha sido un referente, como es José Luis Gastañaga, y yo os explico un poco por qué y le damos la voz a él, ¿no? Eh, el foro lo planteamos desde unas preguntas. eh, y yo a José Luis lo conozco cuando yo empiezo a formarme en sistémica. Y para mí lo que más me atrajo fue que precisamente él es trabajador social, como soy yo, que trabaja en el contexto educativo, como trabajaba yo, y claro, somos muy pocos los que nos dedicamos a eso. Y encima cuando vi que su modelo de intervención era el sistémico, dije, bueno, pues a este hombre hay que seguirlo. Y durante muchos años he estado siguiéndolo hasta que por fin vi que iba a Oporto al Congreso Ibérico, yo no podía ir. Y entonces, bueno, pues mandé a Ana Caparrós de delegada para que lo interceptara y que pudiera invitarle al foro. Entonces, bueno, pues José Luis, ¿cómo quieres que lo hagamos? ¿Quieres que te presento un poco y a partir de ahí empezamos con las preguntas? ¿Te parece bien? Vale, bueno, pues como he dicho, José Luis es trabajador social en un contexto educativo. Él desarrolla su labor en un equipo de orientación psicopedagógica de la Comunidad de Madrid. Eh, Él está acreditado como terapeuta familiar, como supervisor docente por la FEATF y también como psicoterapeuta por FEAP. Máster en terapia analítica grupal. Y yo creo que lo que más podemos destacar de él es, bueno, pues esa doble vinculación que tiene como terapeuta, como docente y como trabajador social en el contexto educativo. Más o menos, José Luis, Sí, más o menos, sí. ¿hay algo que tú quieras añadir? No, no, bueno, yo un poco, digamos que vengo un poco al foro expresando, digamos que pudiendo a lo mejor contar un poco mi experiencia, que han sido como voy a hacer 23 años. Yo anteriormente he trabajado en los centros de atención a la infancia del Ayuntamiento de Madrid durante 13 años y otros proyectos, digamos, del ámbito municipal en proyectos de intervención con infancia en riesgo, ¿no? O sea, yo vengo de ahí desde el ámbito público y luego, pues, en el ámbito privado, en el grupo Zurbano de terapia familiar. Quería lo primero darte las gracias, bueno, pues por pensar en mí, porque eso siempre es un reconocimiento del que estoy muy agradecido. Y no sé, y poco más. Digamos que no me he preparado así nada, es decir, he hecho algún esquema, alguna cosa que me sirva para, digamos, para no perderme, pero poco más. No te preocupes. Yo, si te parece, te voy haciendo preguntas y a partir de ahí, bueno, pues vamos construyendo lo que podría ser la narrativa Ujú. de este modelo en educación. ¿Te parece? Vale. Vale, pues mira, como nosotros intentamos vincular muchas veces lo personal con lo profesional, eh,
Yo he dicho cuando a mí me surge esta, iba a decir necesidad, y realmente sí que fue una necesidad de explorar algo más para poder llevármelo al trabajo. Y yo te pregunto, ¿cuándo descubres tú que el modelo sistémico te podía ser útil para comprender a las familias en las escuelas y que estos dos contextos, o estos dos sistemas, perdón, eran interdependientes? Bueno, o sea, yo un poco me formé en el modelo sistémico hace muchos años, en el 89, 90, y ahí estaba trabajando en el CAI. Entonces, bueno, yo ahí veía que realmente en situaciones de riesgo y para entender un poco el funcionamiento de las familias, poder ayudarlas y poder entender qué es lo que estaba pasando, tenía que formarme. Y desde ahí, y con un artículo que leí de una revista argentina que hablaba del modelo que a mí me maravilló, pues empecé la formación en el Hospital Clínico de Madrid. Eh, yo creo que ha habido una compañera que ha dicho un proyecto que tiene un nombre muy bonito, que es Tejiendo Redes. Ujú. Y Rosario. un poco, digamos, a mí lo que yo vengo un poco también de una formación política, bueno, pues que da, digamos, mucha importancia a lo social y también un poco a lo político, ¿no? Entonces siempre he entendido un poco que la persona está inmersa en un contexto de fuerzas en donde, digamos, está por una parte constreñida y por otra parte tiene posibilidades de acción siempre y cuando encuentre como los aliados, ¿no? Para poder, digamos, tejer un proyecto, digamos, vital. En este Ujú. sentido, creo que, por ejemplo, el trabajador, no sé si me voy, me dices, ¿eh? El, No, 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 tranquilo, no te el- preocupes. el trabajador social o el interventor sistémico dentro de un contexto escolar tiene que tener la idea de que es un tejedor de relaciones y de narraciones, un poco, Ujú. digamos, diferentes, porque entiendo que, pensando un poco en Bonfenbrenner, él dice que como que el desarrollo no es una cuestión madurativa del niño, o sea, la maduración del niño está, pero tiene que Ujú. haber, digamos, un contexto que le acompañe en eso. Y en ese contexto, digamos que no solo tiene que estar la familia, sino que tienen que estar otras gentes aliadas a la familia para poder hacer que el niño se desarrolle, digamos, suficientemente bien. Sí. Claro, ahí entramos un poco en que esos aliados de la familia, digamos, son esos otros sistemas que entre uno de los más importantes es la escuela, o otros que están en relación con la familia, y nosotros estamos un poco ahí como yo a veces digo, yo a veces creo que soy una especie de casamentero dentro de esos contextos relacionales en donde a veces las familias y los niños están como padeciendo determinadas situaciones de estrés, que el estrés es algo que a veces no se tiene mucho en cuenta digamos, en cuestiones del aprendizaje y del trabajo con las familias. Joana Alegret tiene un libro muy interesante que precisamente habla de la importancia, digamos, de poder tener en cuenta el estrés de estos niños, bien por el propio aprendizaje o bien por las situaciones particulares, digamos, bueno, que atraviesan. Entonces, Perdona somos un eso, momento. ¿no? Somos como un Sí. agente de cambio que está ahí entre distintos contextos viendo un poco cómo cambiar ciertas relaciones y ciertas narraciones para que los niños y las familias, digamos, puedan modificar un poco determinadas pautas que les permitan seguir adelante de una manera diferente. Fíjate, acabas de decir ahora lo de familias y yo quería recalcar esto, porque claro, cuando yo por primera vez cojo el artículo tuyo de trabajo social, familia y escuela, a mí me hace reflexionar porque en todo momento veíamos como que esa transición en la que el niño empieza en la escuela
todo se ve, el foco se ponía en los cambios y el reajuste que tenía que hacer el niño. Poco se Ujú. paraban a pensar y a reflejar que eso también suponía un estrés para la propia familia, ¿no? Yo cuando lo leí, yo dije, ostras, es verdad, no solamente es el niño, ¿no? Y en esa función que tú dices de casamentero, yo me voy mucho a esa función de mediación que tenemos en este contexto. Entonces, ¿cómo entiendes tú o cómo ves tú las dinámicas que nos pueden facilitar y las que nos pueden bloquear en esa colaboración que tenemos que estar mediando entre las familias y los centros escolares? O sea, una cosa que yo he visto, o sea, yo cuando empecé a trabajar en el equipo, que el primer año me costó, digo, yo me vuelvo al CAI, porque realmente la función de los trabajadores sociales era, o PSCs, ¿no? Como yo soy trabajador social, no soy PSC, era un poco como recoger ciertos datos de las familias y decirles lo que tenían que hacer, o echarles la bronca a veces, ¿no? Claro, es difícil que una familia pueda, digamos, percibirte como una ayuda cuando realmente, digamos, no la entiendes o o la anulas toda la capacidad de experiencia que ella puede tener acerca de su propia vida. Entonces, una de las cosas que yo veo es cómo transformar una demanda que generalmente no viene de la familia, sino que Ujú. viene de los profesores, en un proyecto de intervención. Sí. Tampoco, digamos, la demanda es tal demanda, sino que muchas veces es una forma de queja. Es decir, generalmente los profesores se quejan de algo y hay que transformar esa queja en una demanda de preocupación para que la familia pueda entender que el profesor está preocupado y ver un poco si ellos están preocupados de manera parecida o diferente a la del profesor para iniciar como un proyecto de intervención. Ujú. El otro día, una niña de 3 años que se llama Leire y es una niña que, digamos, bueno, pues que no atiende en clase, que emite continuas demandas de atención por parte de la tutora, que a veces habla mal. Y entonces, claro, la tutora le transmite esto al padre, que es el que viene a recoger a la niña en forma de queja. Mira, tu hija no hace esto bien, no hace lo otro bien. Y el padre, digamos que de alguna manera se harta y se enfada con la tutora de esta niña de 3 años. Y la tutora me viene a ver. Y entonces yo le planteo un poco si eso que la preocupa a ella lo puede transmitir a los padres un poco de otra manera, no tanto como queja, sino como preocupación, porque el Ujú. padre también está preocupado de lo que ve la niña en casa y a partir de ahí poder tener, si es necesario, una entrevista conmigo, en donde podamos recoger, digamos, los deseos de los padres con respecto al desarrollo de su hija para entre todos generar un proyecto de intervención, digamos, común, ¿no? Pero entonces yo creo que es Ujú. fundamental transformar la queja en una demanda y desde esa demanda generar un proyecto de intervención que a veces puede quedar en el colegio y otras veces puede requerir, digamos, de otros profesionales, de otros servicios, para poder, digamos, transitar por ese camino, ¿no? Ujú. Sí, y fíjate, yo también estaba pensando cuando los casos se van complicando, ¿no? Y tenemos que trabajar con otro tipo de sistemas, pues y además se nos pide mucho, ¿no? El trabajar con servicios sociales, el trabajar con sanidad y desde un enfoque de red. Pero yo por lo menos he tenido la sensación muchas veces que nos convocan a reuniones para cambiar información. Claro, eso no es Mm. un trabajo de red desde mi punto de vista. Ujú. ¿Cómo lo vives tú eso? Bueno, yo tengo la idea de que el trabajo, o sea, de que el caso no es algo que está como una cosa ya dada, como algo objetivo, sino que el caso es algo que se va construyendo, ¿no?
Entonces, va a depender mucho un poco de cómo el profesional entienda esto, que va a poder, digamos, introducir dentro de la red ciertas informaciones nuevas que permitan a la red a lo mejor trabajar de una manera distinta con la familia. El otro día tuve un caso en donde hay un niño de segundo eh, que últimamente se está portando muy mal, muy mal. Eh, y la orientadora y yo tenemos una entrevista con el niño para ver qué es lo que le pasa. Y entre la información un poco que da, dice que sus padres le han mandado con los abuelos, porque en casa también se porta mal. Eh, y le preguntamos que cómo es que se ha tomado esa decisión. Y dice, bueno, esa decisión la he tomado yo. Claro, la orientadora y yo nos quedamos un poco ojipláticos diciendo, pero ¿cómo un niño tan pequeño puede tomar una decisión tan importante, ¿no? Entonces, ese mismo día teníamos convocados a los padres, que son dos padres con una situación, bueno, que viven un poco como de subsidios de la asistencia social. Él es, digamos, la oveja negra de la familia y ella también en parte es oveja negra de la familia porque fue repudiada de su comunidad, que es gitana, por casarse con este hombre que es payo. Y tienen, digamos, este hijo, otra hija mayor que vive con los abuelos, y entre la hija mayor y este hijo, otro hermano con el que se pelea continuamente. Ujú, Además de eso, la familia, los padres tienen otros dos hijos, una de 1 año y otra de 3. O sea, claro, la madre está sobrecargada y el padre reconoce que a veces el que este hijo no le obedezca le saca de quicio y a veces le pega. Y cuando el padre en esa reunión dice que le pega, se le humedecen los ojos y dice que no quiere hacer eso y que por eso le ha mandado con los abuelos. Entonces, al padre le reconocemos, digamos, ese acto como un acto de protección. Aunque claro, habría que trabajar más cosas, ¿no? Porque realmente ni los padres están satisfechos con que el niño se vaya a casa de los abuelos y el niño tampoco está muy contento de irse allí, porque ¿por qué se tiene que ir él y no su hermano con el que se pelea? En fin, este es un poco esa parte, ¿no? Entonces, vemos que el padre y la madre pueden tener deseos de poder recuperar en algún punto su autoridad o su competencia parental. ¿Qué visión tienen los servicios sociales? Hablo con la educadora de familia de servicios sociales y lo que me dicen es que en servicios sociales la que entra a hablar con la educadora de familia o con la trabajadora social es la madre y que el padre se queda afuera medio dormido, ¿no? ujú. Claro, fíjate que y que la madre dice un poco a la trabajadora social, sin luego hablarlo con el padre, que es una especie de parásito. Fijaos qué cosas tan diferentes vemos Ujú, en dos sitios distintos. Bueno, mi idea es poder hablar con la educadora de familia un poco sobre lo que hemos visto en la entrevista, que hemos pedido permiso a los padres para poder hablar con ella y tener a lo mejor una reunión conjunta con la educadora con la que tengo mucha relación porque la conozco desde hace 23 años que llevo en el servicio. Es decir, que también he establecido como una relación importante con ella. Y sé que me va a decir que sí, no me va a decir que no. Eso creo que es la construcción del caso. Es decir, cómo podemos relacionarlos con las familias de otra manera, ver cosas que a lo mejor otros no ven y hacer participar a los otros en una construcción que en parte es suya y en parte es mía, ¿no? Eh, no sé qué va a pasar, ujú. pero a lo mejor pasa algo diferente. Pero
Eso es en la construcción del caso y en la Ajá. visión. Y en el trabajo, se habla mucho de la interdisciplinariedad, de las diferentes instituciones, pero bueno, y yo tengo muy buenas experiencias, pero es verdad que, que muchas de esas experiencias que han salido adelante y que son Ujú, positivas, tienen más que ver con esto que tú acabas de decir ahora, que al final es que estableces una relación personal ujú. importante con los otros compañeros y eso no debería de ser así, ¿no? Porque que tienen que pasar 10 años y tener buen rollo para poder trabajar bien. Sí, es claro, yo creo que hay experiencias de, digamos, como más formalizadas de trabajo en red. Por ejemplo, Ubieto creo que en Cataluña, ¿no? En proyectos en donde se integra un trabajo de red de manera más formalizada. Yo donde estoy, no. Pero yo creo que las ideas un poco, por ejemplo, de que la relación entre profesionales es importante, Mm, de que hay que trabajar desde cierta horizontalidad, es decir, que no se trata de imponer lo que uno ve, sino de poder introducir ideas dentro de las conversaciones que tienes con otros profesionales para poder llegar a un punto en donde se puedan hacer un poco de cosas diferentes. Por ejemplo, yo si puedo traer al colegio a profesionales, que, digamos, puedan tener que tienen relación con la familia y puedan tener un impacto en intervención, ujú, los traigo. Y me gusta a veces tener entrevistas con esos profesionales, con las familias, en donde incluyo a las tutoras también. Es decir, que mm, serían como reuniones de red en donde se establecen como una experiencia dialógica en donde, digamos, eh, no tienes un plan muy prefijado, pero al final de estas conversaciones generalmente siempre surge algo diferente, algo diferente. efectivamente. Ujú, Ahí es donde yo quería llegar, ujú. que es un poco precisamente, además, la exposición del caso que vimos con Joana Alegret, ella también lo planteaba así y yo creo que ese realmente sería el camino. Y quería hacerte una pregunta también, y relacionado con el tema de esta relación que hemos hablado antes, de cuando nosotros estamos un poco en el familia y el centro escolar, pero ¿qué pasa o qué experiencias tienes tú de cuando esa relación se rompe? Pero nosotros seguimos manteniendo vínculo con la familia. ¿Crees que hay posibilidad de restituir esa relación? Pues, es decir, yo lo que intento cuando una relación es como muy difícil es, por una parte, es decir, yo creo que con los docentes, con los profesores, con los maestros, yo tengo experiencia en primaria, no tengo experiencia en secundaria. A lo mejor en secundaria, digamos, los niños están, los chicos o las chicas están en la adolescencia y ahí habría como otras cosas, o sea que hablo más de primaria. Yo creo que, digamos, la labor de sensibilización para el claustro con casos que son muy complicados, yo creo que hacen falta como, digamos, reflexiones un poco más de claustro que se hace poco. Es decir, a veces los profesores trabajan con mucha soledad y a Ujú, veces dependiendo un poco de los colegios, es decir, porque... Claro, los colegios, no todos los colegios son iguales y cada colegio tiene su proyecto pedagógico, tienen, digamos, como sus líneas de orientación en la organización de los cursos. Eh, Hay colegios más sensibles, digamos, a los problemas de las familias y de los niños, y hay colegios que están muy centrados, a lo mejor, digamos, en el aprendizaje más puro y duro, u otros que entienden un poco digamos,
la cuestión de convivencia como una cuestión solo de autoridad. Y claro, ahí en esos colegios hay más riesgos de que haya, digamos, más problemas y conflictos de las familias con el colegio y muchas veces también más problemas de convivencia con los alumnos, porque, digamos, de alguna manera yo lo que intento es que en los colegios, de distintas maneras, ¿no? Pero que en los colegios sean muy sensibles al tema de la relación, porque bueno, ninguno de nosotros, es decir, si nos ponemos en el pellejo de los niños o pensamos en nosotros mismos, en los contextos en donde estamos inseguros, funcionamos peor porque estamos más en otra cosa que en lo que digamos, que en la tarea que tenemos que hacer, por ejemplo. Entonces, Ujú, esto es algo que intento señalar de muchas maneras, a veces hablando sobre todo con el equipo directivo, a veces teniendo alguna sesión con el claustro en donde se puede hablar de la importancia del apego, de la mentalización con ujú, el fin de que cojan, digamos, algún concepto que les sirva como herramienta. Y lo otro es que generalmente yo no trabajo nunca solo. Es decir, que si yo veo a una familia o un niño, siempre va a estar conmigo el tutor y siempre va a estar conmigo a veces, además del tutor, algún profesor de apoyo, digamos, que tenga relación con el niño o en casos, digamos así, de más riesgo, la jefa de estudios. Porque me parece que la jefa de estudios pueda ver las dinámicas de relación que se dan en una conversación en función de cómo ujú, uno atiende a la familia y pregunta a la familia, es un aprendizaje. Es verdad que a veces hay equipos directivos que se quedan con esas cosas y te piden más y hay otros que salen de la reunión, pero pocos, sin ninguna idea. O sea que siempre intento que, que vean las causas de por qué la familia está mal, escuchándoles a ellos, porque, claro, también yo ujú, me pongo en el papel de profesores que tienen a un niño muy disruptivo en el aula y tienen que tratar con ese niño y tratar con otros 25 26 niños. Y si hay dos o tres niños con necesidades educativas especiales, claro, o sea, yo me pongo en su lugar y digo, hostia, yo eso no sé si lo podría hacer. ¿No? ujú, Es muy difícil, es muy difícil. Entonces yo creo que por una parte hay que apoyar al tutor porque está mal y le tienes que apoyar porque si no le apoyas no puede pensar, pero también decirle que el niño tiene como una biografía y una mochila que le impide hacer otras cosas, que no quiera, es que no ujú, puede, ¿no? Entonces, bueno, dependiendo un poco del niño, de las circunstancias, se pueden traer aliados, ¿no? Pues es decir, el PT, la L, ujú, profesores de refuerzo, incluso en situaciones de conductas disruptivas, el hecho de poder tener una reunión de todos los profesores que están alrededor del niño, eso da muchas ideas, porque hay profesores que pueden mantener cierta relación con el niño siendo el mismo niño y otro que les es más difícil, pero los unos pueden aprender de los otros. ujú. Eh, mm, Sí, claro, fíjate, cuando sí. estabas hablando de esa dificultad que se puede presentar en el aula. Yo me imagino que los que estáis de educación y José Luis, seguramente nos podemos también reflejar en determinadas reuniones que no sabes cómo romper porque hemos estado tan centrados en la queja, en lo que este niño está Ujú, haciendo, en que la familia no colabora y tal, que es muy difícil sacar al profesor de ahí para que intente verlo de otra manera. Y fíjate que yo creo que realmente
Esa, esa es la función principal que tienen los equipos directivos, que yo me quito el sombrero cada vez que tengo reuniones con ellos porque hacen un trabajo excelente en ese devolver una mirada diferente, ¿no? Ujú. Y, y creo que ese acompañamiento que hacemos nosotros es fundamental. Y tú te has ido a el claustro. ¿Qué tipo de formación o qué tipo de herramientas consideras que serían como las más importantes para trabajar con el claustro? O sea, para mí un libro fundamental sería Teoría de la comunicación humana. O sea, fundamental, ¿no? Eh, Porque, claro, todo, es decir, porque sigo con la idea, ¿cómo transformar la queja en una demanda y la demanda en un proyecto? Entonces, digamos que en ese proceso, como que digamos, si los profesores llegan a entender, y también la familia, que el comportamiento del niño es un mensaje a descifrar, digamos Mm, que como que introduces pensamiento en lo que está pasando. ujú, Eh, Deja de ser una situación de acción-reacción, porque, digamos, muchas veces el profesor eh, mm, con la carga que tiene de trabajo emocional y atencional, digamos que le es difícil pensar y darse cuenta un poco de qué manera él comunica con el niño y qué efectos tiene eso en la relación. Pero lo primero de todo, para lograr, digamos, esa colaboración, lo primero es entender, apoyar y ayudar al tutor a que ujú. pase de la queja a una demanda y un proyecto en donde él se sienta apoyado por Sí. los profesionales del equipo o Ujú. por otras instituciones, porque si no es muy difícil, es cargarle como a él todo. Entonces, yo tengo como un esquemita en donde de varios círculos concéntricos, en donde el niño estaría en el círculo de abajo, el profesor estaría conteniendo a ese niño y al profesor le tiene que contener a alguien, Alguien, ¿no? exactamente. Es Ujú, decir, tiene que haber como la institución tiene que contener ujú, al profesor y el profesor tiene que contener al niño. ujú, Eh, mm, no puede ser al revés, que muchos intentan que el niño cambie para que, digamos, el niño contenga todo, ¿no? Y ujú, eso es realmente ujú, imposible, ¿no? ujú, Claro, luego depende del colegio. En un colegio de... Yo trabajo, pues eso, en Corlada, mejorada un poco en la periferia de Madrid. De 32 casos que yo tuve el año pasado, 24 eran niños que tenían, ay, ¿cómo se llama? Ahora no me sale. Em, Situaciones, digamos, de factores acumulativos muy traumáticos. ujú, Desde situaciones de violencia de género, divorcios difíciles, situaciones de negligencia, toxicomanía en los padres o trastorno mental. Es decir, ujú, tenían una cantidad de factores de estrés acumulativos tremendos, ujú, tremendos. Eh, Eso, claro, hay que verlo con el claustro para ver cómo dar respuesta a estos niños que tienen muchas dificultades por la situación de estrés tan tremenda que tienen, ¿no? Yo creo que a estos niños no sé si son, como son niños que no tienen un diagnóstico, realmente son niños que quedan un poco desatendidos. ujú. Sí. Porque los niños que son atendidos son los niños que tienen un diagnóstico de TDAH, un trastorno del lenguaje, una discapacidad Mm, intelectual, pero hay niños que no tienen un perfil diagnóstico claro, no tienen síntomas para que se los diagnostique, pero están padeciendo y sufriendo situaciones que no están siendo mm, atendidas, ¿no?
Mm, Bueno, dices no tienen un diagnóstico, quieres decir no tienen un diagnóstico clínico. sí, Lo sí, que ocurre es que muchas veces sí que tienen un diagnóstico social, pero parece sí, como que el diagnóstico social realmente no está formando parte de, eso, para sí. poder entender la complejidad que hay en el aula en estos momentos. Ujú. Yo, por lo Es menos, lo veo así, ¿no? totalmente de acuerdo, Emiliano. Es decir, Mm, no hay una conciencia, no hay una conciencia del impacto, digamos, de las biografías en donde se combinan determinadas situaciones o factores de estos que están impidiendo al niño estar suficientemente seguro para ujú, poder funcionar tanto en lo académico como en lo social. Es un problema sí. también un poco de los equipos, es decir, los equipos em, son equipos de valoración fundamentalmente. Ujú. Sí, Tiene que haber, el tiempo se dedica mucho a valorar y poco a ver cómo ayudar. sí. De hecho, te iba a hacer una pregunta ahora relacionada con eso. Porque en esto estamos un poco divididos los trabajadores sociales de educación. Yo para mí el tema de las visitas a domicilio son fundamentales. Ujú, Y el otro día precisamente tuve una reunión con compañeras que son trabajadoras sociales también de educación y me decían, hemos perdido la batalla. O sea, en estos momentos la burocracia, la atención, la valoración, el apagar fuegos nos está eliminando de este campo. Y claro, yo me resisto. Yo decía, es que eso no puede ser. O sea, si nosotros somos los que tenemos que completar esa visión del caso, como tú decías antes, y tenemos que tener un conocimiento de qué ocurre en casa, ¿cómo vamos a dejar de hacer visitas a domicilio? Y me ujú. decían, bueno, es que ni siquiera se recogen ya en algunas de las funciones que se están implementando por ahí. Cuéntanos un poco cómo estáis vosotros en ese sentido. Bueno, visitas a domicilio yo creo que he hecho pocas, ¿eh? En este, vamos, en educación he hecho Sí, sí, lo tres que decían es ya. Ujú, tres o cuatro en casos así muy ujú. especiales. Pero me parece que, es decir, que las visitas a domicilio pueden ser una oportunidad para acercarte a la familia. Las visitas a domicilio no tienen que ver que las hagas tú solo, las puedes hacer con Claro, claro, otros claro. compañeros, ¿no? Sí, sí, Entonces, lo que pasa es que ahí yo creo que los equipos multiprofesionales, que estoy hablando de hace 1000 años, como que cada perfil tenía, digamos, digamos, su misión. Eh, y yo veo, por ejemplo, que no, dentro de o sea, claro, dentro de los PSCs, muchos vienen de como de otras profesiones, es decir, hay PSCs que no son ni tan siquiera ni trabajadores sociales, ni educadores, ni psicólogos. Pueden perdona un momento, ser. José Luis. Es que aquí hay gente que yo veo que es muy joven y creo que no saben de qué estás hablando. Ah, Eh, claro, cuando tú dices de hace 1000 años, él está hablando que creo que fue por el año 82 cuando sí, empezaron los equipos multiprofesionales. sí, Y sí. es ahí cuando se define que tenía que estar compuestos por psicólogos y por trabajadores sociales o Y por pedagogos pedagogos, también. sí, y Ujú, vale, pedagogos también había algo logopedas claro. Cuando y luego, en algunos yo creo que había hasta efectivamente. algún médico, Claro, ¿no? cuando se pasa a los PSCs, la figura del trabajador social se desdibuja y entonces puede ocupar ese puesto Cualquiera. cualquier profesional que tuviese Ujú, una carrera universitaria. ujú. Entonces, yo creo que ahí se desdibuja un poco la labor Mm. del trabajador social. Pero volviendo al tema, es decir, claro, en los colegios muchas veces no saben qué hace un PSC. eh, o a veces piensan que es alguien de servicios sociales, ni tan siquiera del Sí, sí, equipo. bueno. Ujú, Luego, yo creo que en todo esto, claro, estamos hablando de cosas como más de la intervención y que están relacionadas con digamos, bueno, con el saber profesional y la formación de cada uno, ¿no? Eh, ujú.
pero luego digamos, las interinidades, el que una persona cambie todos los años en el equipo. Yo tardé un año para poder enterarme de que era un equipo de orientación. Y a veces digo, yo soy tonto, pero si vengo de un sitio donde trabajaba y me resultó muy difícil, porque yo llevo Mm, 11 colegios ujú, claro. de cuatro pueblos. Y tengo que coordinarme claro, no a todos los colegios les atiendo de la misma manera, ¿no? Hay Mm, colegios que les atiendo semanalmente, quincenalmente, mensualmente y a demanda, ¿no? Pero digamos que mi fortaleza es que he estado muchos años en el mismo sitio y además de estar muchos años en el mismo sitio, intento, digamos, no rotar mucho de colegios. Intento estar 6, 7, 8 años en el mismo colegio para que las familias me conozcan, los profesores me conozcan y mm, poder hacer, digamos, una intervención, digamos, larga en el tiempo, porque me permite conocer a los sí. niños, conocer las familias. Claro, eh, es que nosotros que hablamos tanto del vínculo, nosotros el vínculo lo desarrollamos de una manera, claro, longitudinal. El que te Ujú, conozcan los padres a lo largo del tiempo, que te conozcan los profesores, que te conozcan los equipos directivos, bueno, pues hace que la labor sea más sencilla. Y fíjate, yo tenía también una cuestión dándole vueltas por ahí, que precisamente es... bueno, hay bibliografía más que de sobre, literatura que vinculan cómo las competencias que nosotros adquirimos de manera personal ujú. poco a poco van creciendo junto con las profesionales. En este sentido, ¿cómo lo has vivido tú, ese desarrollo de competencia profesional en lo personal con la formación? ¿Cómo lo has integrado tú? Mm, A ver, a mí me ha ayudado mucho, es decir, sí, yo en un principio de formación, digamos, copié mucho, porque yo creo que además estaba inseguro y me daba seguridad, el modelo estructural, Mm, en donde el terapeuta, digamos, de alguna manera dirigía, desafiaba a la familia, generaba una crisis, ¿no? Yo creo que el modelo estructural es algo importantísimo para tener un mapa de poder trabajar con la familia, de saber un poco a lo mejor lo que le pasa. Al igual que la teoría de la comunicación, ¿no? Es decir, de qué manera comunica la familia, de qué manera está organizada la familia y qué efecto tiene eso en sus miembros, ¿no? Es decir, qué reglas tiene la familia que constriñe determinados comportamientos y favorece otros, ¿no? O qué mm, tipo de organización hace que la familia restrinja ciertas interacciones, digamos, que puedan favorecer la autonomía o restrinja ciertas interacciones que pueda favorecer el apoyo, porque veo que dentro de, digamos, como que yo tengo dos mapas, ¿no? Es decir, qué familias apoyan demasiado y aprietan al niño un poco en digamos, en desarrollar la autonomía y que otras familias a lo mejor, digamos, dejan al niño solo sin apoyo, ¿no? Esa sería así mm, como mi manera de andar por casa. Pero entonces... yo he variado un poco de ese modelo tan vertical a un modelo mucho más horizontal, en donde lo que busco es la alianza terapéutica desde la colaboración, ujú. tanto con los profesores como con las familias, ¿no? Creo que las familias saben más de lo que ellas quieren saber y me pueden ayudar Totalmente mucho de a acuerdo. saber para ayudarlas, ¿no? Entonces, esa ha sido un poco mi evolución. En este sentido, pues, digamos que toda la teoría construccionista me ha ayudado mucho, ¿no? Las ideas narrativas de White, em, em, toda la teoría que tiene que ver con
con la generación de diálogos, ¿no? De los diálogos abiertos, de los diálogos ujú, anticipatorios. También cosas, digamos, la teoría del apego. El apego entendido no como, solo como una cosa de la relación que se da entre el niño y la mamá, sino del niño y la mamá y otros, ¿no? Es ujú, decir, que el apego creo que no es solo una cosa diádica, sino que es familiar y también cultural, ujú, ¿no? Es decir, sí, que hay culturas que pueden favorecer un apego seguro y otras que tienen más dificultades a la hora de establecer apegos en donde el niño se sienta suficientemente cuidado. Me refiero a ujú, las familias o también a los, digamos, al propio contexto educativo, ¿no? Y ujú, también las ideas sobre mentalización. ujú, Es decir, que mi desarrollo ha ido un poco por ahí, de a lo mejor ujú, de una persona que interviene de una manera eh, jerárquica, desafiando a otro profesional, digamos, más compasivo, ujú, más aliado de la familia y que busca ujú. más los lados fuertes que lo que va mal. Sí, mira, has nombrado una cosa que yo tenía apuntada para preguntarte, pero creo que lo acabas de responder ahora, que es que muchas veces nos fijamos en las estructuras de las familias para poder hacer una buena intervención, pero también tenemos que fijarnos en las estructuras que hay en los centros escolares, ¿no? Ujú. Cómo los equipos directivos tienen que liderar, tienen que tener una comunicación fluida con el resto del claustro, no se pueden mandar mensajes de doble vínculo. eh, Creo que iba un poco por ahí. Pues te voy a hacer la última pregunta porque nosotros somos muy de es una hora y es una hora y Vale. así abrimos micrófonos. Y es una pregunta que yo creo que es un poco resumen, ¿no? Realmente, a grandes rasgos, ¿cuál es para ti la diferencia entre intervenir en un centro escolar desde un modelo sistémico a intervenir como cuando yo empecé hace pues casi 30 casi no, 30 años, desde un modelo más lineal, más autoritario que tú también has dicho antes, sin devolverle las competencias a la familia? Bueno, es radical porque yo creo que de alguna manera uno está más tranquilo. Es decir, que me parece que el cómo está uno en relación con lo que está haciendo es fundamental, digamos, para que la familia pueda vincularse a ti y también el poder eh, creer que ellos pueden hacer algo diferente, cambiar, ayudar. Hoy, Ujú, bueno, a mí es posible que esté poco ahora en el equipo orientación, porque yo como soy laboral seguramente me cesen. Y hoy me he despedido de una madre que la conozco desde hace 5 años, cuando su hijo estaba en infantil y dormían todos en la misma cama. Todos, ¿no? Teniendo el niño su cuarto. Y hoy me dice, fíjate que después de tantos años te he hecho caso y acabo de mandar a mis hijos a su cuarto. Y le pregunto, ¿y cómo lo has hecho? Y dice, pues nada, les he dicho que lo iba a decorar, que se tenían que ir a su cuarto y que lo teníamos que decorar todo. Y, y me dice... Claro, tú cuando me decías eso hace unos años, yo decía para mí que eso que me decías que no estaba bien. Dice, pero ahora he considerado que sí y lo estoy haciendo. O sea, que más allá de eso, lo que a mí me ha quedado es un poco que hay un vínculo en donde al final tú te quedas con cosas de la gente y la gente se queda con cosas tuyas, ¿no? ujú. Es decir, que a Sí. veces me parece que uno tiene que desprenderse mucho de, o sea, eso no quiere decir que dejes de ser profesional, ¿no? Pero desprenderse un poco de ese halo de profesional
objetivo, que tiene que medir las palabras, que tiene que... O sea, Ujú. que te conviertes más en un personaje que una persona, ¿no? Y entonces Efectivamente. yo Ujú. creo que muchas veces los profesionales, creyendo que son profesionales, siendo profesionales, se convierten en un personaje que les despoja un poco de lo que son. Y entonces, Ujú. claro, desde ahí es muy difícil que una familia, un niño, pueda hacerte caso y pueda hablar contigo. Es Ujú. mi cosa. Muy bien. Sí, pues nos vamos a quedar con eso último que No, has no, dicho, no, que a creo ver, a ver, que a ver. Ahora es el momento del público, Emiliano. sí, no, no, Ahora es no, el... sí, 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 Ah, lo vale, vale, sé. vale. Claro, no, no, por eso digo, Pero nos quedamos con esto último. Sí, dime. Yo creo que Emiliano estará de acuerdo conmigo y es meter ahí algo como que no viene a cuento, pero yo quiero aprovechar que está aquí Joana para invitarla a que sea nuestra oradora principal en el próximo foro. Como estamos haciendo una reunión improvisada. Aquí la presidenta y el vocal de educación. ¿Qué te parece, Emiliano? Bueno, bueno, claro que sí. Es que Joana y yo desde que nos conocimos en Barcelona hemos estado mandándonos WhatsApps. Bueno, pues entonces vamos a dar paso al público para preguntar a José Luis, efectivamente, tal y como ha dicho Ujú, Emiliano. Bueno, pues muchas gracias por lo que estamos recibiendo. Creo que es un gusto estar aquí. Sí, después del Congreso Europeo en Barcelona, Emiliano, me ujú, surgió una idea que ya está fructificando, que es las personas que tenemos el pensamiento puesto también en la escuela y las familias y los niños, ¿por qué no hacemos una red, ¿no? Española? ¿No? Y creo que esto es la semilla que ya está fructificando, ¿no? Yo no pude estar en el primer foro, tampoco pude estar en Oporto, pero realmente es una emoción importante el que estemos hablando como hablamos. Bueno, gracias Ana, ya me diréis si es una propuesta para la siguiente vez, con mucho gusto. Para las personas que con algunos de vosotros nos conocemos, con otros no, yo soy terapeuta familiar, psiquiatra, terapeuta familiar de la primera jornada española, por tanto, bueno, pues con bastantes años y goteras encima, pero aprendí antes a trabajar con los maestros y con la escuela antes de que llegara la sistémica España, porque mi jefa, Roger Pérez Simó, nos enseñó a acercarnos a los maestros y al revés, y que los maestros vinieran en un equipo público de salud mental infantil, que es donde mi práctica ha sido más larga, además de consultas en servicios sociales y equipos de infancia, ¿verdad? Entonces, bueno, pues ya tendremos ocasión de que os presente cuáles son Buen los temas más... encabezamiento, Joana. Es que voy a coger un cortapega para hacer publicidad. Yo tengo ahora una pregunta para José Luis. Pero bueno, ya te hemos apuntado, ¿eh? El siguiente foro. Nos falta la fecha, ya está, porque es que se monta en un periquete. Y una foto tuya, que nos tendrás que mandar. Ya está. Bueno, gracias. Yo desde luego confié mucho en el criterio de Emiliano, de buscarte por Oporto y dar contigo. Y fíjate, hablando de cómo la Asociación Murciana está haciendo lo posible por empezar un proyecto, ¿no? Y vamos a Ujú. reunirnos con esta persona de diversidad, pero me ha gustado mucho algo que has dicho, y es ayudar al profesorado a convertir la queja en una preocupación. Ujú. Fíjate cómo efectivamente esa semilla se puede empezar a hacer casi desde ya. No sé, tenemos aquí a Rosario, que es una directora de un centro, no sé si habrá alguna otra directora, pero me pareciera que podemos quizás pensar en algo más grande, como es un programa para formar a maestros y a profesores, y quizás podemos hacer pequeñas semillas de intervención, ¿vale? Con títulos tan gustosos, ¿no? Bueno, como este tema. ¿Cómo lo ves tú, José Luis? Sí, yo creo que el, es decir, ¿cómo diría yo? Muchas veces en educación se piensa que por decir a la gente lo que tiene que hacer, bueno, en educación y a veces en servicios sociales y en la vida en general, que decir a la gente, decirle a la gente lo que está mal
o decirle a la gente lo que tiene que hacer, digamos, eso cambia. Y no cambia, porque la gente generalmente sabe lo que tiene que hacer. Lo que pasa es que suele haber algún obstáculo, alguna barrera que lo impide. Entonces, el tema es cómo podemos identificar esa barrera o ese obstáculo para, junto con la familia, el niño, los profesores, removerlo. Por eso es importante ir de la queja, que con la queja viene acompañada también el hecho, tienes que cambiar ya, ¿no? Sin pararse a pensar qué cosas pasan, ocurren, que eso es difícil porque hay un obstáculo o una barrera que todavía que no conocemos, ¿no? Y hay que conocerla para poder removerla. Esa es un poco, digamos, la idea. El poder formar a los profesores para que puedan identificar, digamos, esos obstáculos y darles herramientas para llevar conversaciones constructivas para poder removerlo, pues está genial. Me parece que está muy bien. Y para eso sí hace falta como digamos, ciertas ideas que te permitan llegar a ello. Yo quiero decir que me parece una súper buena reformulación, esto de la preocupación. O sea, yo soy orientadora, o sea, trabajo ahí haciendo eso y me ha encantado. Esto de transformar la queja en una demanda, en una intervención conjunta. Pero si la familia lo que percibe del profesor en lugar de una crítica es una preocupación genuina para que esa personita que al final, ¿no?, sea de 16, de 15, de 3, funcione, es genial. Bueno, me has llegado al alma y me siento menos sola. Gracias. Gracias. En este mundo Sí, es un mundo difícil. Sí, porque a veces también coincido contigo en que haces una función de traducción. Claro. Que creo que los sistémicos aquí cambiamos de lenguaje. Como a veces la escuela está en medio de servicios sociales, salud, la pedagogía y la psicología parece que no se llevan muy bien. Y intentas traducir eso, ¿no?, lo que dice el profesor al psiquiatra, ¿no?, o al de serveis socials y al revés. Que también, o sea, que coincido en muchas cosas. O sea, que si proponéis algo, yo me apunto. Yo me añado a lo que dice la compañera de agradecerte. Ha sido una charla muy fresca, muy bien llevada por Emiliano y realmente ha aparecido la persona, ¿no? Tanto la persona de los clientes como la tuya, ¿no? Y quería hacer una pregunta a todas los que habéis hablado. Como yo estoy fuera de la escuela, mi práctica básica ha sido en clínica infanto-juvenil, ¿no? ¿Cómo es vuestra relación? ¿Cómo es vuestro intento de que también participe lo clínico? Equipos de salud mental, bien, ¿cómo lo obtenéis o no lo obtenéis? Y no tan solo los que habéis hablado, sino también los que estamos apuntados hoy. ¿Cómo se ve el tema de hoy desde fuera, ¿no? Yo he notado un retroceso. Hay una serie de protocolos de la pandemia para acá, porque hay mucha sintomatología y los CESMIGs, que son los con los que yo trabajo, se han tenido que proteger y lo entiendo. Porque había unas demandas de la escuela que evidentemente no podían recoger desde salud mental. O bueno, se han saturado. Y vuelvo a lo que decía José Luis, aún a pesar de los protocolos, si tú has trabajado con una persona en el CESMIC que sea, o con el psicólogo, o con el psiquiatra que sea, sigues trabajando. Yo bien. Si consigues esta colaboración. Yo, si queréis, os comento un poco cómo hemos estado funcionando desde mi zona. Nosotros,
preferíamos no centrarnos en la relación personal, porque, como ha dicho José Luis, también hay muchas veces que hay muchas personas interinas y no podemos estar dependiendo de cómo me lleve con la persona para poder trabajar. Establecimos un protocolo de colaboración con las unidades de salud mental, donde éramos los trabajadores sociales los que hacíamos las conexiones. Eh, yo por mi parte con la escuela y con servicios sociales, y la trabajadora social de sanidad de las URMIAS, de salud mental, con los psicólogos y con los psiquiatras. En principio así íbamos funcionando, y si había un caso pues que fuese más grave y que necesitaba tal, entonces ya nos reuníamos todos. Las colaboraciones, este tipo de reuniones las hacíamos cada 3 meses, de manera fija, aunque por el medio pudiésemos compartir información, pero cada 3 meses nos reuníamos y llevábamos al orden de unos 60-64 casos. Mm. Por nuestra parte, allí en el cole sí hacemos la reunión de coordinación bajo una petición. Entonces es verdad que ellos, bueno, pues tienen muchos casos, pero nosotros le hacemos un documento donde personalizamos y le pedimos que por qué queremos que nos escuchen y a la vez pues ser escuchados por ellos. Ujú. Es uno Mm. de los puntos, de los puntos de acción que tenemos en nuestro proyecto, y es la comunicación y el trabajo en red. Mm. Ujú. Yo Ah, quería aprovechar también para preguntarle a José Luis, digo, ya que lo tenemos aquí, quería preguntarle, porque esta tarde hemos estado hablando, ¿no?, de intervenciones, ¿no?, en red de formas puntuales, ¿no?, cuando hay algún alumno, algún docente que así lo requiere. Pero yo me preguntaba si hay centros educativos que tienen implantado un proyecto, por ejemplo, sistémico, y que se hace intervenciones de prevención en toda la comunidad educativa, en alumnado, profesorado y familia. O sea, si no se interviene solamente a nivel sistémico cuando es algo muy puntual, sino que la sistémica de por sí está en el centro. ujú. No, Y hay, sí, que yo sepa, de los coles que conozco, no hay ninguno que tenga como dentro de su, proyecto digamos, de su educativo. proyecto educativo, una idea sistémica que recoja, digamos, una intervención de ese tipo, no. Vale, nosotros que estábamos también un poco con esa inquietud, ¿no? Porque ya os he comentado, ¿no? El proyecto empezó hace 4 años, pero 3 cuando empezamos a hacer los primeros pasos. No Y nos lo entonces, cuentes ahora, Rosario, no nos no, lo... era Porque simplemente... estás en la lista de ser invitada. Mm. Ya, ¿Estás en la ya le he pedido lista? el teléfono. A ver, estás en la lista, porque tenemos una lista de, en el público en general hay Sí. personas que nos cuentan cosas muy chulas, lo que ocurre que, bueno, pues hay que dar con la fecha adecuada para que ocurra. Entonces, Sí, Rosario, no sí, nos lo Ana, yo solamente era dejes con el por carácter. saber. Por saber porque, claro, yo me he movido personalmente mucho en este ámbito para encontrar, ¿no? Para seguir creciendo y compartiendo, pues, esto, ¿no? Esto que nos une. Y claro, Claro, yo cuando un encuentro a poco, personas así, pues lo que quiero es sí, que es curioso. extraer también. Habría que hacer un estudio, que yo no sé, ¿no? Es decir, no sé a nivel de Estado, pero si dentro de, es decir, ¿qué tipo de proyectos de este tipo se dan más en instituciones públicas o instituciones concertadas? Pues A en ambos, nivel- a- porque yo sí he mantenido contacto también con Carles Paradela, no sé si lo conocéis, que él, me suena sí, mucho. él está en Barcelona y lleva el tema de universitarios de pedagogía sistémica, pedagogía Ah, sistémica. ajá. Entonces, bueno, pues intentamos buscar eso, pues centros para que podamos compartir nuestros intercambios, nuestras experiencias y poder visitar a otros coles, que ver que realmente pues estamos en lo que nos ocupa. Y voy a hacer de casamentero. Emiliano o Rosario, ¿me puedes dar tu contacto? Porque a lo mejor sí hay colegios en los que yo trabajo que a lo mejor sí Sí, les sí, interesa sí, 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 ese encantada, proyecto vamos. tuyo.
O Lo si que, vais a hacer algún foro, alguna cosa, pues Apuntad el correo en el chat, por ejemplo, que es lo que estábamos pidiendo, y desde ahí lo podemos ver. Bueno, Joana ha instaurado, ¿cómo le has llamado? Red social, no, red sí, educativa. estaría genial, ¿eh? Hombre, ya verás tú la murciana, con la capacidad que tenemos de organizar, hacemos el primer encuentro en nos carne hace y hueso. falta, ¿eh? Nos En hace carne. falta. Nos Am- hace falta am- en los centros, pues ese acompañamiento y el ver que hay más personas que estamos en esto y que nos entusiasmamos y que vemos una oportunidad de cambio en nuestra sociedad. Porque Ujú. nuestros alumnos, en nuestra familia, pues lo que se va a convertir la sociedad del mañana. O sea que, Acaba de poner Conchita, os lo leo por si no lo habéis visto, que el próximo monográfico de Mosaico va a estar dedicado a terapia familiar y escuela. qué bien. Entonces, bueno, aparte de hablar, vamos a reflexionar y Pues vamos a escribir, porque si no, al final todo queda aquí Es así verdad. diluido. Sí, sí, Yolanda, ibas a decir algo. sí, bueno, daros las gracias porque me parece un tema fantástico y también uno de los grandes olvidados y son también la base del futuro adulto que vamos a tener en el mundo. Gracias, José Luis. Y al hilo de lo que tú decías, Rosario, yo aquí humildemente, yo vivo en Alicante, en un pueblecito, y humildemente empezamos un proyecto hace 4 años también en el cole que iban mis hijas, que hasta que no salieron del cole yo no quise participar en nada, luego ya cuando pasaron el instituto ya dije ahora sí, y lo primero que hicimos fue una formación para el profesorado, este cole es público, de manera voluntaria. De manera voluntaria, de los 27 profes se apuntaron 8. Al año siguiente tenían la misión de contagiar la mirada sistémica y el entusiasmo por trabajar de esta manera y con ayuda del director que dijo, esto se va a hacer porque lo digo yo, pues dijo, decreto ley, los 27 tenéis que venir. Estábamos en pandemia, estábamos con mascarillas y de los 27, curiosamente, se bajó de la formación la orientadora y otra profe de infantil que no le interesaba mucho esa mirada. Los demás, 25, continuaron toda la formación de todo el año. Al año siguiente empezamos con tertulias de familia y esto lo hemos llevado este año y este año, que ya ha empezado otra vez nosotros lo llamamos Escuelas con Corazón y este año vamos a poner, el año pasado, al año siguiente hicimos encuentros conjuntos papás y profes y este año vamos a añadir encuentros conjuntos papás, profes y niños. ya nos Por lo has si- contado, pero te ponemos en la lista. A ver, No, no, sí, quiero pero si lo aprovechar, digo por si a Rosario también le interesaba esa mirada, ¿no? quiero, Y podíamos intercambiar también, porque a mí también me interesa, ¿no? Porque sí, aquí es un cole público, es un cole que se financiaba con el AMPA y Qué ahora han chulo. presentado en Consellería un proyecto para poderlo seguir financiando. Ujú. sí, quería Entonces, por si da aprovechar para, ideas. eso es, quería aprovechar para recordar que la Asociación Murciana está dentro de Federación y que el foro de educación donde participó Yolanda, ¿vale? Y cuenta también esto en ese foro. No recuerdo todos, pero creo que estaba Esther Clavel, también ay, de Salamanca, Marga, y no recuerdo quién más, creo que eres 4. Ese foro es gratuito, o sea, es que se puede visionar. Y también el foro primero que hicimos en La Murciana, uno de los, no sé si Rosario, quien ha pedido el enlace para ver el foro. Es decir, que todas estas actividades están accesibles, lo mismo que este foro, o sea, es que se va a Ujú. colgar también y lo vamos a poder escuchar. Pero lo de los artículos para Mosaico, yo lo reitero, que yo lo reitero, artículos para Mosaico que mandáis a Conchita, que es, ¿cómo se dice Conchita? La Hola. encargada Sí, de soy la coordinadora del próximo número de Mosaico, del monográfico, y entonces, bueno, pues ya precisamente, además tenía mucho interés, ya tenía pensado contactar con la Murciana, lógicamente, porque veo que os estáis movilizando mucho sobre este tema, y yo también soy la primera interesada, porque al fin y al cabo soy jefa de Tú estudios, eres de soy profe. educación. ¿Eh?
Que tú eres de educación, educación. Claro, es que yo, más que yo que vive la educación, ¿no? Claro. Pues ahí estoy yo metida hasta el fondo. Entonces, bueno, pues eso, que os pongáis en contacto conmigo, yo también voy a poner en contacto con vosotros, con quien esté interesado, tenéis mi correo, pero bueno, que iré poniéndome en contacto, mandaré las normas y demás de publicación y demás. La idea es que los artículos estén para finales de enero, primeros de febrero, o sea, tampoco hay mucho margen. Y bueno, el título no es exactamente el que he puesto, pero bueno, es Mm, Educación y Terapia Familiar, pero referido al ámbito educativo, al contexto educativo, Ujú. no a la formación, sino Vale, a sí, a la cómo trabajamos intervención. en centros Ujú. educativos. Y bueno, yo mm, por añadir una así una mínima cosita, a mí me llama siempre mucho la atención porque el enfoque de orientación que hay en Galicia es completamente distinto al resto de España. Esa es mi mm. experiencia, porque el Ajá. enfoque que hay es que tenemos un orientador en cada centro. Ah, Yo creo que eso cambia mucho las cosas. ujú. Y Pero cuando en la viene Comunidad Valenciana también, ¿eh? también, vale. Sí. Yo sé que inicialmente venía En gente de Galicia Cataluña a darnos también. formación a Galicia cuando empezó orientación en Galicia y decían, "No, os tenemos envidia". Y yo decía, bueno, vale. Mm, Pero sí, la realidad es que nosotros tenemos, creo que otro sistema, otro modelo de orientación, pero bueno, pero que también estamos pilladísimos, un orientador para 1000 alumnos en un centro de secundaria con bachillerato y con ciclos, ¿no? mm. Y es una locura, no, no dan. Yo no soy orientadora, trabajé de orientadora en algún momento, yo no soy orientadora ahora mismo, soy profe, pero sí que es cierto que el tema de orientación en todas partes, pero en Galicia también estamos saturados y sobre todo de burocracia. Ujú. Conchita, el otro día, bueno, hace unos meses yo participé en el Foro de Trabajo Social y Educación, el primero además que se hizo, y precisamente la parte que venía de Galicia, ellos lo que decían era que efectivamente había un orientador por centro, pero al no tener trabajadores sociales en los equipos, lo que hacían es que tenían que depender directamente de servicios sociales. Y claro, no es lo mismo, No. no es lo mismo, Sí, sí, se no, exponían. claramente. Sí. Sí, Mm. sí, sí. Es otro modelo, Sí. Ujú. muy Vale, mejor pues que... Ana, bueno, Dime, dime. nada, le damos las gracias a José Luis, ¿no? Encantados de que hayas estado, que hayas participado, que nos hayas dicho que sí enseguida. Y bueno, despides tú, Ana. Y Gabriel levantó la mano. Vamos a Ay, escucharle a... no, perdón, no lo he visto. No, no, ha sido después de que tú empezaras Ah, a... Es que no venga, sabía si participar porque es el primer foro en el que estoy y me da un poco de cosa, participa, pero participa. también porque me siento un poco que sois todos, tenéis una formación y yo todavía estoy en ello. Pero bueno, primero agradecer a todos las aportaciones que habéis hecho. De verdad me han parecido muy interesantes, sobre todo José Luis, que hoy nos ha traído, yo creo que un libretillo de toda su experiencia. Me ha gustado mucho lo que ha dicho José Luis de transformar la queja en una cosa más funcional, ¿no? Que es al final una preocupación. Entonces, yo quería preguntar también, aprovechando que él está aquí y ha hablado y tiene experiencia, sobre cómo podríamos cambiar, porque hay familias que yo siento que no tienen directamente visión de que hay un problema, ¿sabes? No sé si sabéis lo que quiero decir, ¿no? Que las familias no perciben un problema, no sé, por ejemplo, un niño utiliza la violencia en el espacio de la clase y las familias lo tienen Ajá. normalizado, utilizar la violencia como un medio para resolver conflictos. Ujú. Y entonces, por mucho que tú les quieras transmitir esa preocupación, pues Sí, sí puede ser. claro, dentro, o sea, yo creo que esos casos son los menos. No creo que sean los más. Y son casos en donde a veces las familias, digamos en las familias, pasa algo que muchas veces perturba mucho al niño y que la familia, digamos, como que no es muy consciente de ello, ¿no? En esos casos a veces realmente si uno piensa que el niño de alguna manera está copiando o su conducta en clase es expresión de unas dificultades muy graves en la familia que le están afectando en su socialización, en su forma de relacionarse con otros, con los compañeros o con los profesores, o la imposibilidad de aprender,
a veces no queda otra, digamos, que, que crear un contexto, digamos, no tanto colaborativo, sino de notificación en caso de la Comunidad de Madrid a servicios sociales para que se encarguen un poco de poder ver qué es lo que pasa para poder ayudar a la familia. Siempre, pero siempre, digamos, siendo transparentes con la familia de que ellos sepan lo que vamos a hacer y por qué lo hacemos, Mm. ¿no? En parte estamos obligados también, por Claro, José ley, Luis, ¿no? me dejas que añada una cosa. Sí, Em, También hay que bueno, desmontar el mito sobre servicios sociales cuando hablamos con las familias. sí, Porque como claro. ha dicho José Luis, lo que tenemos que hacer es decirles precisamente a las familias que estamos viendo que ellos solos no pueden resolver este problema o que no Ujú, son conscientes, pero que tenemos compañeros que les van a ayudar ujú. para poder tener determinadas herramientas, ¿sabes? Porque cuando hablamos de servicios sociales parece que todo el mundo habla de me van a quitar al niño, Sí. ¿vale? Y José Ujú, Luis lo ha dicho, no, para que te ayuden. Y ahí es ujú. donde tenemos que poner mucho esfuerzo en comprender que es una ayuda, ¿verdad? Sí, sí. Me Mm, estuve leyendo un libro de Ricardo Ramos, que es, bueno, es un terapeuta familiar, psiquiatra, que ha trabajado mucho con el tema este bueno, de la violencia, la desprotección, y él habla de estudios que hablan de que realmente familias como, digamos, que hacen daño queriendo a sus hijos son muy pocas, es decir, son muy pocas, que en general las familias que colocan a los niños en situaciones de riesgo, en general no quieren hacer daño, sino que realmente están atascadas en algunos procesos, porque ellos también tienen historias traumáticas grandes en donde el niño a veces se transforma como en un estímulo de esos traumas que ellos padecieron. Y entonces, claro, eso en la escuela es difícil tratarlo. Tiene que haber un servicio en donde mm, pueda acoger a la familia para ayudarles digamos, a que puedan entender esas cosas que les están pasando para poder ayudar a sus hijos digamos, de otra manera, ¿no? Ujú. ujú, Ahora sí. ujú. Ahora le damos ese aplauso a José Luis abriendo los micrófonos para que se oiga bien. Muchas gracias. Qué bueno. Bueno, nos vemos en el tercer foro. El mes que viene tenemos la entrevista a Carlos Pitillas, que nos contará, bueno, pues cómo es él como, como Ujú. persona, como psicoterapeuta y como escritor. Y por lo tanto el foro pues será en enero o en febrero, ¿eh? Con el fresquete, ya con el chocolate. Vale, Muy muchas bien. gracias a Gracias a todos. todos. Venga,